Buenas noches, hermanos. Vamos a grabar la lección número 10 de la lección segundo trimestre de esta lección 10, que lleva por título Los guardianes de la llama. Cuando hablamos de guardianes, pensamos, ¿no?, en algo que, digamos, podemos pensar nosotros, algo que aguarda, Pero vamos a hablar esta semana de los valdenses. Y también vamos a citar en Apocalipsis capítulo 12 del 10 al 17. El día domingo nos pide para hacer un resumen de estos textos. Vamos a leer algunos textos para poder resumir. El texto clave para esta semana es el versículo Apocalipsis 12, el versículo 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. También les recomiendo leer desde el versículo 10 en adelante hasta el 17. Bien, hermanos, leído este texto, lo que entendemos acá es que Satanás actualmente está trabajando con sus descendientes, ¿no?, que vendría a ser con sus hijos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. El día lunes asimila: la luz divina brilla en la Edad Media. Hermanos, la Edad Media en la historia se conoce como la Edad Oscura, ¿no?, la edad donde que se paró la ciencia, donde que los cristianos sufrieron mucho. Pero había unos remanentes, siempre hay remanentes, hijos de Dios. Los valdenses, ellos, vamos a decir un breve comentario, ¿no? Ellos vivían en cavernas, predicaban el evangelio como comercializar, así como usted antes se conoce como el trueque, ¿no? Ellos evangelizaban comida por la palabra de Dios. Llevaban en sus épocas, ¿no?, vendían lo que producían y ellos llevaban entonces la palabra. Recordemos que la palabra, en sus tiempos de los valdenses, sacaron analfabetos, educaron personas con poca cultura. Entonces podemos decir también que realmente la palabra de Dios sirvió para mucha gente para llevar la luz. Por eso, en ese momento el pueblo empezó a descubrir lentamente la verdad, y la influencia y el poder del papado disminuyeron. El poder papado era grande, perseguía a cristianos, mataba a cristianos en nombre de Jesús. Por eso hasta ahora se conoce la Iglesia Católica, ¿no?, que fue manchado con sangre utilizando el nombre de Jesús. Por eso la Iglesia Católica, digamos, de sus orígenes, ellos tienen, ¿no?, digamos, son las personas que en estos últimos días también va a pasar muy parecido, en lo que es en la tribulación, en tiempo de persecución. El día martes, el desafío de los últimos tiempos. ¿Cuál es el desafío para ti y para mí? Hablando simplemente de los valdenses, haciendo un ejemplo, podemos ver, ¿no?, ofrecen a Dios una obediencia basada en el amor y alimentada por la gracia, y reciben manifestación de testimonio y mensajes proféticos. Hacer discípulos para Jesús y predicar el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles a todo el mundo, como preparación para el pronto regreso de Jesús. La palabra profecía muestra que la iglesia remanente saldrá victoriosa al final. La única pregunta es: ¿quieres formar parte de ella hoy? ¿Quieres tomar un desafío en estos últimos días como joven o como hermano de cualquier iglesia que nos ve, o también los del grupo Maranata, para que ustedes, hermanos, tomen ese desafío de predicar el evangelio? Nosotros fuimos encomendados para poder llevar el evangelio a todos, así como los valdenses llevaron en sus tiempos, ¿no?, a pesar de su condición, de su vivencia. También nosotros, es una época
donde que realmente en estos tiempos del fin, donde todos estamos cómodos, ahora en invierno, ¿no? Con aire acondicionado, con estufa, con luz eléctrica, inclusive con la parte virtual que estamos grabando. ¿Cómo vamos a vivir en tiempos de persecución? Tenemos que prepararnos ahora. Si ahora no leemos la Biblia, no queremos compartir la palabra, nosotros en tiempos difíciles nos vamos seguramente a inclinar, ¿no? A obedecer al marca de la bestia. En el día miércoles, conéctate, vamos a ver otros versículos referente a lo que hemos leído, donde que la iglesia, digamos, va a ser perseguida. Según Daniel, ¿no? También habla por tiempos y medio tiempo, que hemos hablado en las anteriores lecciones. Y Romanos nos dice también, Pablo desafía, ¿no? Que al cristiano, en tiempos de tribulación, como Pablo y Silas, tenemos que cantar himnos, llevar evangelios, tenemos que llevar el evangelio en cualquier condición que nos encontremos. Asimismo, el día jueves, una victoria sangrienta. En esto, la historia es una demostración de que incluso una sola voz puede elevarse por encima de las circunstancias más sombrías, inspirar un cambio positivo y, en última instancia, lograr la victoria en la búsqueda de la causa digna. La gente necesita oír la buena noticia que puedes escapar de los agobiantes restricciones de Satanás y el pecado. Abrazar su amor constituye el único medio por el que es posible la obediencia e impulsar por la gracia. Hermanos, los que han vivido guerras, ¿no? Nuestros abuelos, Segunda Guerra Mundial. Los que estamos viviendo actualmente guerras espirituales. Como los valdenses, jóvenes, niños y abuelos, o adultos mayores, ellos pudieron testificar de Cristo, pudieron transcribir, así hacer un resumen, como ustedes van a hacer el día domingo que nos pide, o pueden llevar un resumen escrito, porque acá hay espacio, ¿no? En sus lecciones o en otro cuaderno, para que comparten en su escuela sabática. También es bueno compartir, alimentar a nuestros líderes, a nuestros miembros de la iglesia, a los miembros del grupo, como hacemos en los cultos. Entonces, cuando llegan tiempos difíciles, vamos a tener muchas estrategias. Sobre todo, vamos a tener la palabra de Dios para poder compartir a otros. La victoria sangrienta va a ser así, hermanos, en estos últimos días. El último día, vindicadores de la justicia. La hermana Elena dice esto: toda propuesta relativa a la verdad presentada a nuestros hermanos tendrán que soportar las críticas de los más grandes intelectos, los más acostumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad y por tanto cada postulado nuestro debería ser examinado y probado con espíritu de crítica por medio de las Escrituras. Ahora parece que nadie nos nota, pero esto será siempre así. No será siempre así. Están sucediendo cosas que nos pondrán en tapete y sin nuestra teoría acerca de la verdad, que pueden desmenuzar con la historia de los grandes hombres de este mundo. Esto se hará realidad. Hermana Elena, ¿no? Escribe en uno de sus libros. Y nosotros podemos ver, hermanos, Jesús viene con regalos. Nuestro Señor Jesucristo no viene para gente cobarde, no, para la gente que no comparte el Evangelio. Si uno quiere ir al cielo sin esperar un regalo de su Salvador, porque el mayor regalo que uno puede dar a Jesús es poder salvar un alma. El mayor regalo que uno puede, como hijo obediente, es predicar el Evangelio como los valdenses. Leo un texto más para finalizar. Hermanos, hay un texto que dice así: vi también lo que parecía ser un mar de cristal mezclado con fuego. Junto a él, ese mar cristal, estaban de pie con arpas de Dios que habían dado los que habían alcanzado la victoria
sobre el monstruoso y su imagen, sobre el monstruo y su imagen, y sobre el número de su nombre, ¿no? Y cantaban el canto de Moisés, siervo de Dios, el canto del Cordero. ¿Qué decía ese canto? Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Señor, Dios Todopoderoso, recto y verdadero son tus caminos, oh Rey de las naciones. Apocalipsis 15, 2 y 3. El triunfo final, espero que sea la nuestra. Espero que nosotros, como los guardianes de las llamas, han participado los valdenses. Espero que nosotros seamos esos que proclamemos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos finales, el Evangelio. Proclamemos, como dijeron en la Convención Maranata, ¿no? Empecemos por Judea, por tus amigos, en trabajo, en la escuela. Después por Samaria, ustedes pueden predicar, o Jim, o pueden ir a hacer, con Caleb, salir a otros lugares. Después a todo alrededor, ¿no? Pueden ir a servir, misionero voluntario en otros países. Hermanos, si no empezamos por Judea, o sea, por nuestra casa, por tu iglesia local, por tu barrio, ¿cómo queremos, digamos, hacer la tarea, ¿no?, que Jesús nos encomendó? A los valdenses les era difícil empezar por Judea, o sea, por su casa, porque ellos estaban restringidos, no podían, el que predicaba el Evangelio tenía que ser torturado y morir, ¿no? Nosotros todavía tenemos libertad religiosa, podemos predicar aprovechando estos tiempos finales, pero todavía con la libertad. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por permitir estudiar la lección número 10 acerca de tus guardianes que nos enseñan como ejemplo. Bendiga Señor que vamos a repasar en esta semana tu palabra de este tema. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en el siguiente video.